Hola compañeros, mi nombre es Lorena Esther Orozco Polo y estoy a cargo de brindarles información acerca del análisis en los mercados competitivos, más específicamente sobre la eficiencia en este tipo de mercados. La eficiencia en mercados competitivos no es más que esa eficiencia económica que se da en cualquier mercado. ¿Cuál es esa eficiencia económica? Es la maximización del excedente agregado del consumidor y del productor. En esta eficiencia de mercados competitivos se presentan dos situaciones en especiales que me generan problemas a la hora de hablar de eficiencia. Primero tenemos a los controles de precio. Esta política me genera un coste de eficiencia en la economía. Y tenemos a los diferentes excedentes, como el del consumidor y el del productor, que me disminuyen en la cuantía de la pérdida irrecuperable de la eficiencia. Para tener un poco más claro esas situaciones que mencioné ahorita, vamos a hablar primero de qué es el excedente del consumidor y qué es el excedente del productor. El excedente del consumidor me está diciendo que es el que mide el beneficio total que reciben todos los consumidores. Para eso vamos a utilizar el siguiente ejemplo, en donde tenemos un consumidor A, tenemos un consumidor B y tenemos un consumidor C. ¿Qué me están diciendo primero? Que en el mercado hay un precio estipulado de $5 para un bien o un servicio. Primero vamos a analizar el consumidor A. Me dice que este consumidor está dispuesto incluso a pagar $10 por ese bien. Entonces, ¿cómo yo analizo el beneficio de este consumidor A? Muy fácil. ¿Cómo lo hacemos? Utilizamos lo que él está dispuesto a pagar, o sea, por lo cual él valoriza este bien, lo que él cree que es el precio estipulado para él. Él dice $10, le va a restar el precio al cual lo consigue en el mercado, que es de $5. Lo que me indica a mí es que su beneficio es de $5. Para el consumidor B, vemos que ya no está dispuesto a pagar $10, sino que él está dispuesto a pagar $7. Si aplicamos el mismo procedimiento, nos damos cuenta de que su beneficio está dado en $2. En el consumidor C sí es un caso ya muy especial, porque este consumidor está dispuesto a pagar lo mismo que está estipulado en el mercado. Si aplicamos esta diferencia que aplicamos en el consumidor A y en el consumidor B, nos damos cuenta de que él no obtiene ningún beneficio por este bien. Razón por la cual si el Estado o el productor decide aumentar por lo menos en el 1%, él desistiría de comprar este producto. Entonces, el excedente del consumidor, ¿cuál sería? Sería el conjunto de los beneficios de estos consumidores, que viene siendo el triángulo que vemos acá en amarillo. Bueno, pasemos ahora al excedente del productor. ¿Qué es el excedente del productor? Es el que mide los beneficios totales, pero en este caso ya no sea de los consumidores, sino de los productores, más las rentas económicas que reciben los factores. Vamos a analizar esto nuevamente como un ejemplo. Utilizamos la misma gráfica. Vamos a acá ahora a dar unos valores como de 2 y de $1. Vamos a decir que existen dos productores, un productor A, el cual gastó $1 produciendo el producto, el bien que se encuentra en el mercado a $5, y un productor B que gastó $2. Para hallar el beneficio de estos productores, aplicamos algo muy parecido a lo que aplicamos en el consumidor, pero en este caso vamos a utilizar primero el valor que está estipulado en el mercado, que es de $5, menos el costo que me costó o que le costó al productor producir este bien o servicio. En este caso del productor A, que hemos dicho que había gastado $1, su beneficio viene dado por $4. Para el productor B, si aplicamos lo mismo, tenemos que su beneficio es de $3 debido a que su costo fue de $2. Teniendo en cuenta esto, si juntamos los beneficios del productor A como del productor B y de algunos otros productores que tengo identificados acá, pues tomamos que este conjunto de beneficios viene siendo el excedente del productor, el cual viene dado en el triángulo como verde. Bueno, teniendo claro esto, pasamos ahora a las políticas de controles de precio. Bueno, para ello utilizamos estas dos gráficas. En la primera tenemos la situación en donde el Estado dispone un precio inferior al que está en el punto de equilibrio
aquí podemos ver que el precio de equilibrio es P sub 0 y que el precio que estipuló el Estado es P max. Vamos a observar qué pasa en la oferta y qué pasa en la demanda. La oferta viene siendo la línea roja que está dispuesta aquí en la gráfica, que es llamada S. Vemos que ella inicialmente ofrece una cantidad Q sub 0, y cuando el precio disminuye, su cantidad ofrecida disminuye, ya que no tiene suficientes ingresos. ¿Qué pasa en cambio con la demanda? Que es la línea azul llamada T, o la curva azul llamada T. Aquí pasa de una cantidad demandada Q0 a una cantidad demandada Q2, lo que me indica que cuando el precio fue disminuido por el Estado, la cantidad demandada aumentó. Ahora analicemos las dos situaciones juntas. Si los productores empezaron a dejar de producir este bien porque no les es factible, no están generando suficientes ingresos con ese precio, y los consumidores están comprando cada vez más y más y más de ese bien o servicio porque está a un precio muy económico, se puede decir así, muy factible para ellos, vamos a llegar a un periodo de escasez debido a que esto no se encuentra en un equilibrio en el mercado. Bueno, pasemos a otra situación en donde interviene el Estado, que es la gráfica que estamos acá de azul. ¿Qué me dicen a mí? Que inicialmente tenemos un precio en equilibrio P sub 0 y que el gobierno estipuló un precio superior P2. Observemos el comportamiento en oferta. Primero, vemos que inicialmente su cantidad ofrecida era de Q sub 0 y pasó cuando el precio aumentó de Q sub 0 a Q sub 2. ¿Qué observamos aquí? Que cuando el Estado aumenta el precio, los productores se ven aún más interesados en producir porque su ingreso será mayor. Pero ahora observemos la demanda. Aumentó el precio. ¿Qué pasó ahora con la demanda? Disminuye la cantidad demandada. ¿Por qué creen que se da eso? Pues fácil. Está aumentando el precio de un bien o un servicio al cual estamos acostumbrados a pagar ya, por ejemplo, a un precio inferior. ¿Qué va a pasar? Vamos a perder el interés por acceder a este bien o a este servicio. Entonces, ahora analicemos de manera conjunta. Si los consumidores van a dejar de comprar un bien o un servicio y los productores van a empezar a producir más y más y más de este bien o servicio, se va a producir ahora, en caso contrario, una abundancia, contrario a la escasez que se presentó en la otra gráfica. Entonces aquí se presentó una abundancia. Bueno, teniendo en cuenta quién gana y quién pierde en las dos gráficas, podemos ver acá en la primera que quién salía ganando. Salieron ganando los consumidores porque el precio bajó, entonces ellos tuvieron la oportunidad de comprar más de ese bien. Entonces, ¿cómo calculamos ese beneficio? Muy fácil. Calculamos de la siguiente manera. Restamos el triángulo A menos el triángulo B. El rectángulo A menos el triángulo B. Y ahora, ¿cómo vemos la pérdida de los productores? Rectángulo A más triángulo C. Esto es lo que me indica a mí la pérdida de los productores. Ahora, en la siguiente gráfica, en donde el Estado aumentó el precio al inicial, tenemos que los que salieron ganando fueron los productores. Entonces, aquí el beneficio de los productores viene dado por el rectángulo A menos el triángulo C. Y tenemos que la pérdida de los consumidores viene dada por el rectángulo A más el rectángulo B. Bueno, entonces ya teniendo claro esto de las políticas de control de precios, nos podemos dar cuenta que estos triángulos de acá, como los menciona en la gráfica, lo que me están representando a mí es una pérdida irrecuperable de eficiencia. Pérdida irrecuperable de eficiencia, la cual fue la que cuando empezamos a explicar esto de eficiencia mencionamos. Entonces ya tenemos claro política de control de precios. ¿Qué me ocasiona? Pérdida irrecuperable de eficiencia. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los fallos en el mercado.
¿Qué son los fallos en el mercado? Son esas situaciones que me impiden llegar a una eficiencia económica. Aquí tenemos las externalidades y tenemos la falta de información. Las externalidades son todos esos factores externos que son provocados o generados por acciones de los consumidores o de los productores que no se reflejan en el precio del mercado, como ya lo he dicho, porque son externos. Un ejemplo de esto es la contaminación de algunas fábricas de productos químicos. Y la falta de información, pues, es cuando los consumidores carecen de información sobre la calidad o la naturaleza de un producto. Hola compañeros, mi nombre es Rubén Ortiz y estaré hablando sobre los precios mínimos. Además, con una gráfica me estaré explicando la incidencia y eficiencia de los productores y los consumidores, así que estén atentos y lo disfruten. Anteriormente, mi compañera Lorena estuvo explicando lo que es el excedente del consumidor y del productor. También mencionó las implicaciones que trae establecer un precio máximo, es decir, un precio inferior al que equilibra el mercado. Bueno, ahora hablaremos del caso contrario, ya que a veces el gobierno trata de subir los precios por encima de los niveles que equilibran el mercado. ¿Y cómo hacen esto? Pues simplemente lo regulan directamente, es decir, consideran ilegal cobrar un precio inferior del mínimo establecido. Bueno, ahora veamos esto de una forma gráfica. Bueno, aquí tenemos nuestro precio de equilibrio, precio cero, nuestra cantidad de equilibrio cero. El gobierno fija un precio mínimo, como hemos dicho anteriormente, superior al precio de equilibrio. Bueno, aquí podemos considerar que los productores, al ver que van a producir a un precio mayor y van a obtener mayores ganancias, pueden producir todo lo que quieran. Pero ¿qué pasa si ellos piensan que todo lo que produzcan lo van a vender? Pues bueno, estarían ofreciendo esta cantidad Q2. Pero al disminuir la cantidad de Q0 a Q3, esto estaría generando pérdidas. Por ende, si deciden producir hasta Q2, estarían incurriendo en más pérdidas aún. ¿Qué representa la diferencia entre Q2 y Q3? Pues el aumento de los costos de producción. Bueno, miremos las variaciones del excedente del consumidor y del productor. Los consumidores que aún siguen comprando el bien, pues van a tener que pagarlo a un precio más alto, obviamente. Entonces, esto significa que va a disminuir su excedente, y esto es representado por el rectángulo A. Pero también hay consumidores que han dejado el mercado. ¿Y por qué lo han dejado? Pues puede ser porque consideran que el precio es muy alto para este bien, o simplemente no tienen el dinero requerido para comprarlo, lo cual también significa una pérdida de excedente y está representada por este triángulo B. Por lo tanto, la variación del excedente del consumidor estaría dada por menos A y menos B. Claramente, esta política lo único que genera es empeorar el bienestar de los consumidores. ¿Por qué lo empeora? Porque lo afecta negativamente, como lo podemos ver aquí. Bueno, ahora analicemos qué sucede con los productores. Pues bueno, ellos al estar vendiendo a un precio más alto, es obvio que van a obtener más ganancias. Esto representa un aumento de su excedente, que es el rectángulo A. Lo que representa es una transferencia monetaria de los consumidores a los productores, es decir, lo que ellos pagan por este producto. Pero la disminución de la cantidad demandada de Q0 a Q3, lo que causa es una disminución del excedente del productor. ¿Por qué? Porque el rectángulo C representa la cantidad de unidades que están dejando de vender por haber aumentado el precio. Entonces, como lo mencionábamos anteriormente, si los productores deciden producir hasta Q2, T representaría el costo de esa producción. Por ende, la variación del excedente del productor estaría dada por A menos C y menos D. Si analizamos bien, D es mayor y podría ser mucho mayor todavía que A. Entonces, la implementación de esta política lo que está generando es una disminución de los beneficios de los productores. Entonces, no siempre se obtienen los resultados que el gobierno espera. Bueno, otro ejemplo de
la implementación de precios mínimos es la ley del salario mínimo. Veámoslo en la siguiente gráfica. Bueno, aquí tenemos el salario mínimo, se encuentra por encima del salario que equilibra el mercado. Bueno, el gobierno esperaba que a este salario mínimo la oferta laboral aumentara a L2. Pero ¿qué pasa? Que esto tiene un efecto totalmente contrario, ya que lo que logra es aumentar el desempleo, ya que al aumentar el salario, los productores o las empresas no estarían en capacidad de pagar a más personal, por ende reducen la oferta laboral y de este modo aumenta el desempleo, que está representado por la diferencia entre L2 y L1. Es decir, L2 menos L1 representa el desempleo causado por el aumento del salario mínimo. Pero no todo es negativo, ya que las personas que conservan su empleo van a salir beneficiadas por el aumento de dicho salario. Y esto representaría un aumento de su excedente, que es el rectángulo A. Pero también se ven afectadas las personas que tenían el trabajo y lo perdieron por el aumento de dicho salario. Y es representado por el triángulo B, que representa una disminución del excedente del consumidor. Bueno, las empresas estarían perdiendo también, disminuyendo su excedente, porque disminuyó su cantidad de personal. Bueno, compañeros, eso ha sido todo de los precios mínimos. Mi nombre es Lunari Bolaño Montalvo y en el día de hoy estaremos hablando de los programas de mantenimiento de precios. Además de imponer un precio mínimo, el gobierno puede subir de otras formas el precio de un bien, y esto es gracias a los programas de mantenimiento de precios, que son programas en los que el gobierno fija el precio en el mercado de un bien en un nivel superior al de libre comercio y compra la cantidad necesaria para mantener ese precio. También puede subir el precio de un bien restringiendo la producción y dándole incentivos a los productores. Ahora examinamos las pérdidas y las ganancias que experimentan los consumidores, los productores y el Estado. En cuanto a los consumidores, al precio P/M, que es el precio fijado por el gobierno, las cantidades demandadas disminuyen, pero las cantidades ofrecidas aumentan. Para mantener este precio, el Estado debe comprar las cantidades ofrecidas menos las demandadas por los consumidores, para así evitar que se acumulen existencias en los almacenes de los productores. Los consumidores que compran este bien deben pagar un precio más alto, lo que provoca así una pérdida en el excedente del consumidor. Cuando se retira a los productores, estos salen ganando, ahora venden una mayor cantidad y a un precio más alto, experimentando así un aumento en el excedente del productor. El Estado incurre en un coste que es pagado por impuestos, es decir, un coste para los consumidores. Q2 menos Q1 por P/M es lo que debe pagar el Estado por la compra de la producción. Buenos días, compañeros y profesor. Mi nombre es Elimele Barragán Martínez. En el día de hoy vamos a estar hablando bajo el tema el análisis de los mercados competitivos. Específicamente yo les voy a explicar sobre el mantenimiento de los precios en el mercado. Estaré ilustrando bajo una gráfica el concepto y explicando quiénes ganan, si los productores, los consumidores, y qué incidencia tiene el Estado y cuál es el coste que representa para el Estado estos programas de mantenimiento. Además, les voy a estar hablando bajo el tema el efecto de un impuesto o una subvención. Hablaré el efecto del impuesto en los consumidores, productores y el Estado. Además, unas condiciones necesarias para que exista un equilibrio en el mercado luego que se ha establecido un impuesto. De igual manera voy a estar haciendo con la subvención. Explicaré el efecto en los consumidores, en los productores, y también hay unas condiciones necesarias para que exista un equilibrio luego de una subvención. Entonces este concepto también se lo voy a estar explicando a través de esta exposición del día de hoy. Bueno, espero que puedan disfrutar de todo lo que le vamos a compartir mis compañeros y yo. Es un placer para nosotros explicarles y espero que puedan comprender. Muchas gracias.
Veamos la siguiente gráfica. En este caso, el Estado fija un precio P sub M. Como consecuencia de esto, la producción aumenta de Q sub 0 a Q sub 2. Sin embargo, los consumidores no están dispuestos a pagar toda esta cantidad, ya que el precio aumentó. Entonces, el gobierno se encargaría de pagar esa cantidad de producción para mantener el precio en ese valor. Veamos el excedente del consumidor en el precio sub 0. Estaría representado por el área que está en triángulo en amarillo. Una vez que el precio cambia a P sub M, el excedente del consumidor pasa al área que está en azul. Por lo tanto, los consumidores perderían A y B. Entonces, los cambios en el excedente del consumidor nos dicen que el consumidor pierde A y B, por lo tanto, sería menos A menos B, es lo que está saliendo en la parte derecha. Ahora analicemos el excedente del productor. Para el precio P sub 0, el excedente sería el área representada en amarillo. Y en P sub M sería la representada en rojo. Entonces, los productores ganarían A, B y D una vez el Estado fija el precio. Entonces, los cambios en el excedente del productor nos dan A más B más D. Como el Estado se encarga de pagar una cantidad de la producción, va a incurrir en un costo, que va a ser el precio sub M por la cantidad que compra, que sería Q sub 2 menos Q sub 1. Entonces, el coste para el Estado es el área que está en amarillo, donde están todos los puntos. Entonces, es igual a P sub M por Q sub 2 menos Q sub 1. Ahora, la variación del bienestar será igual al cambio en el excedente del productor más el cambio en el excedente del consumidor menos el coste para el Estado. Esto nos daría igual a D menos P sub M por Q sub 2 menos Q sub 1. Esto porque A y B se cancelan y queda solo D y el coste del Estado. Entonces, vamos a analizar algo aquí. Y es que la variación en el bienestar nos daría una pérdida, empeoraría, ya que el precio del Estado es mucho mayor a D. Entonces, le saldría menos caro al Estado pagar todo ese A, B y D en vez de fijar un precio. Las cuotas de producción en el mercado. Para hablar de esto tenemos que tener en cuenta de que el Estado también puede hacer que suba el precio de un bien reduciendo la oferta. ¿Cómo hace esto el Estado? Puede hacerlo por decreto, es decir, fijando simplemente la cantidad que puede producir cada empresa. Estableciendo unas cuotas adecuadas puede hacer que el precio suba hasta cualquier nivel arbitrario. Un ejemplo claro de esto es en la forma en que muchos ayuntamientos mantienen altas las tarifas de los taxis, limitan la oferta total exigiendo que cada taxi tenga una licencia y limitando el número total de licencias. Aparte de las cuotas de producción en el mercado existen unos llamados programas de incentivos. Un ejemplo de esto es la política agrícola de los Estados Unidos. La producción no se reduce por medio de cuotas, sino por medio de incentivos. Los programas de limitación de la superficie cultivada dan a los agricultores incentivos económicos para que no cultiven una parte de la superficie. No siendo más, esto es todo lo referente a las cuotas de producción y a ciertos programas de incentivos que hacen como papel de las cuotas de producción en otros países. Ahora estaremos explicando acerca de las consecuencias de las limitaciones de la oferta en una gráfica. Bueno, esta gráfica nos muestra las implicaciones que tienen las cuotas de producción sobre el bienestar. Bueno, para el gobierno mantener un precio superior, PM, al precio que escribió el mercado, P sub 0, tiene dos opciones. La primera es imponer cuotas de producción que limiten la cantidad ofrecida o la producción de los productores.
valga la redundancia. Es decir, que ellos restringen la cantidad ofrecida a Q1. Enseguida, la curva de oferta se convierte en S'. Bueno, aquí analizando la variación del excedente del productor y del consumidor, podemos ver que A representa la disminución del excedente del consumidor, porque son las personas que están pagando un precio mayor por el bien. Y B también representa una disminución del excedente del consumidor, porque son las personas que no alcanzan a comprar el bien por el aumento de su precio. Entonces, la variación del consumidor nos quedaría así, y la del productor nos quedaría A menos C. ¿Por qué A menos C? A, porque son los beneficios que él está recibiendo por haber aumentado el precio, ya que está vendiendo un precio mayor, tiene mayor beneficio. Y le restamos C porque esta es la cantidad de personas que dejaron de comprar el bien, es decir, la cantidad de bien que no están vendiendo. Bueno, otra opción, ya esta fue la primera opción, la segunda opción sería que el gobierno ofrezca incentivo financiero a los productores para que limiten su producción. Por ejemplo, como en el caso de la restricción de la superficie, la limitación de la superficie cultivada, pues en ese caso el gobierno otorga beneficios a los productores y a los campesinos para que disminuyan su producción o el terreno donde están cultivando, a cambio de unos incentivos financieros. Pero ¿qué pasa? Que para que este incentivo financiero dé resultado, debe ser al menos igual a B más C más D, ya que estos son los beneficios que los cultivadores reciben normalmente por cultivar, dado el precio mayor PM. Es decir, que en este caso el gobierno estaría perdiendo por lo menos B más C más D. Ok, eso es todo por la limitación de la oferta en la cuota de producción. Ahora hablaremos de los contingentes y los aranceles sobre las importaciones. Los contingentes sobre las importaciones son la cantidad máxima que debe exportarse de un bien, y un arancel es un impuesto pagado por un bien importado. Estas son medidas que se utilizan para mantener el precio interior de un producto por encima de los niveles mundiales, para que así las industrias nacionales obtengan mayor beneficio. Sin contingentes ni aranceles, un país importa un bien cuando el precio mundial es inferior al precio en el mercado sin hubiera importaciones. S y D son las curvas de oferta y demanda interiores. El precio mundial es inferior al precio interior. Los consumidores tienen un incentivo para comprar en el extranjero, y esto lo hace si no se limitan las importaciones. Supongamos que el Estado impone un contingente para eliminar las importaciones. Si se prohíben las importaciones con un contingente de 0, el precio interior sube. Los consumidores que compren este bien tendrían que pagar un precio más alto y pierden el trapezoide A y el triángulo B. Si algunos consumidores ya no compran este bien, se produce otra pérdida en el excedente del consumidor, que vendría siendo el triángulo C. La variación total en el excedente del consumidor vendría siendo menos A, menos B y menos C. En cuanto a los productores, su producción es mayor y venden a un precio más alto, por lo cual el excedente del productor aumenta porque ganan el trapezoide A. Una vez más, hay una pérdida irrecuperable de eficiencia. Los consumidores pierden más de lo que ganan los productores. Las importaciones también pueden reducirse imponiéndose un arancel, pero este tendría que ser igual o superior a la diferencia entre el precio interior y el precio mundial. Con un arancel de este tipo no habría importaciones, pero el Estado no recaudaría ingresos arancelarios. Es más frecuente que el Estado busque reducir las importaciones, pero no eliminarlas, y esto lo hace a través de un arancel o un contingente. Si se utiliza un arancel, el Estado gana el rectángulo D, pero pierde el triángulo B y C. Este arancel provoca una variación en el excedente del consumidor, que sería menos A, menos B, menos C.
El triángulo B y C representa la pérdida irrecuperable de eficiencia generada por las limitaciones en las importaciones, siendo B la pérdida generada por la producción interior y C la pérdida ocasionada por el bajo consumo. El trapezoide A es de nuevo la ganancia de los productores. La variación total del bienestar sería el excedente del consumidor más el excedente del productor más los ingresos generados por el Estado. Pero si se utiliza un contingente para limitar las importaciones, los productores extranjeros solo pueden exportar una cantidad específica y venderlo a un precio más alto. Las variaciones del consumidor y del productor son las mismas, pero el Estado pierde los ingresos generados por el arancel, que pasan a ser parte de los beneficios de los productores extranjeros, empeorando aún más el bienestar del país porque pierde el rectángulo D y la pérdida irrecuperable de eficiencia del triángulo B y C. El efecto de un impuesto o de una subvención. Primero vamos a analizar la incidencia de un impuesto. Vamos a ver cómo le va a los productores, a los consumidores y al Estado, quiénes ganan y quiénes pierden. También vamos a ver cómo afecta el bienestar total el impuesto. Entonces, si el gobierno establece un impuesto de P sub 0 y Q sub 0 son el precio y las cantidades antes de realizar el impuesto. El P sub C corresponde a lo que tienen que pagar los consumidores una vez se ha efectuado el impuesto, y P sub B lo que ahora reciben los productores. Pues ahora el precio que reciben los productores es más bajo. Entonces la carga del impuesto recae más o menos de manera igual entre productores y compradores. Entonces, si analizamos los cambios en el excedente del consumidor, da que los consumidores pierden A y B. Si hacemos lo mismo con los productores, el excedente del productor, ahora los productores pierden C y D. Y el Estado estaría recibiendo A y D, que es lo que viene por el impuesto. Entonces, la variación total en el bienestar, que sería el cambio en el excedente del consumidor más el cambio en el excedente del productor más los ingresos del Estado, nos daría menos B menos C. Por lo tanto, da una pérdida irrecuperable de eficiencia que corresponde a B y a C. Los consumidores pierden, los productores pierden, el Estado gana y el bienestar total es menor. Para que se equilibre el mercado deben satisfacerse 4 condiciones una vez que se establece el impuesto. La primera, que la cantidad vendida y el precio del comprador deben encontrarse en la curva de la demanda. Segundo, la cantidad vendida y el precio del vendedor deben encontrarse en la curva de la oferta. Tercero, la cantidad demandada debe ser igual a la cantidad ofrecida. Y por último, el precio que paga el comprador menos lo que percibe el vendedor es igual al impuesto. En la primera gráfica habíamos dicho que la carga del impuesto recae de manera igual sobre productores y consumidores. Sin embargo, ahora vamos a ver que esto depende de las elasticidades de la oferta y de la demanda. En la izquierda podemos ver que si la demanda es muy inelástica con relación a la oferta, la carga recae principalmente sobre los compradores. Mientras que si es muy elástica con relación a la oferta, recae sobre los vendedores, lo que está en la gráfica de la derecha. Si la división de la elasticidad de la demanda sobre la elasticidad de la oferta nos da un número muy pequeño, nos quiere decir que el impuesto recae principalmente sobre los compradores. Y si es muy grande, recae principalmente sobre los vendedores. Podemos calcular la proporción que recae sobre los compradores con la siguiente fórmula. Elasticidad de la oferta sobre elasticidad de la oferta menos elasticidad de la demanda. Y la proporción que recae sobre los productores con la siguiente. Menos elasticidad de la demanda sobre elasticidad de la oferta menos elasticidad de la subvención. Una subvención es un dinero que se otorga como ayuda económica. Esto se reparte entre los compradores
y los vendedores. P sub B es el beneficio que obtienen los vendedores y P sub C el beneficio que obtienen los compradores. Al igual que en el impuesto, estos beneficios se reparten dependiendo de las necesidades relativas de la oferta y de la demanda. Si la división de la elasticidad de la demanda sobre la elasticidad de la oferta es un número pequeño, recae el beneficio principalmente sobre los compradores, y si es grande, será sobre los vendedores. Al igual que en el impuesto, en la subvención deben satisfacerse 4 condiciones para que haya equilibrio en el mercado. Las 3 primeras son iguales, lo único que cambia es la última. El beneficio de los vendedores menos el precio de los compradores ahora es igual.